Un saludo jóvenes y señoritas, un poco tal vez sorprendido por esta situación, ¿no? A todos nos ha sorprendido esto de la pandemia del coronavirus. Y también sé que nos están viendo sus papás, sus mamás, también un saludo. No, no quisiera, ¿no?, que ustedes dejen de aprender, ¿no es cierto? Por eso es que se ha visto, incluso el Ministerio de Educación ha indicado que las clases ya tienen que combinarse, dice, tanto virtual, o sea, por internet, ¿no? Como también seguro, tal vez, si es que esto sea algo, tenemos que pasar en clases en el colegio, vamos a tener que combinar, dice, ¿no? Pero esta de las clases virtuales yo creo que se va a quedar por tiempo hasta que dure esa pandemia. Por lo tanto, les rogaría a los papás, queridas mamás, ¿no? Apoyen a sus hijos, hijas en esta situación. No es por culpa de nosotros, ¿no es cierto? Ha sido una situación que nadie la esperaba en el mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo les rogaría, querido papá, querido mamá, que apoye a su hijo. No sé, yo realmente no sabía cómo hacer, cómo lograr enseñar, pero gracias a Dios hay estas tecnologías. En estos días se está implementando muchas clases virtuales, en este caso hay el Zoom, hay el Classroom y muchas herramientas. Por ahora vamos a utilizar el YouTube. Seguro posteriormente ya nos están capacitando, vamos a usar el Classroom, el Drive y muchas cosas que nos están enseñando. Pero por ahora, para no perder el tiempo, para que sus hijos también sean favorecidos. Yo sé que ellos también tienen ansias de aprender, ¿sí? Por esa razón yo les rogaría que apoyen a sus hijos. Sin más que decirles, queridos papás, mamás, jóvenes, señoritas, vamos a empezar la clase. ¿Está bien? Para eso vamos a tener que recordar, miren, ¿cómo tenemos que recordar, no? Porque si no, recordamos mucho, seguro ya se han olvidado, ¿no es cierto? Entonces vamos a recordar algunas cosas. Nosotros ya habíamos avanzado el tema, regla de 3. Aparte ya habíamos empezado, ¿no? En ahí también vamos a recalcar lo siguiente, ¿ya? Hay dos clases de regla de 3, una que es directa y otra que es inversa. ¿Está bien? ¿Qué es la regla de 3 directa? Viene de la proporción directa y eso es lo que hemos hecho hasta ahora con esa figura del triángulo. Habíamos visto ya en temas posteriores, ¿no? Anteriores, perdón, ¿no? Y también la regla de 3 inversa. Esta recién la vamos a ver, ¿está bien? Viene de la proporción inversa. Ahora, ¿qué será una regla de 3 directa? Dice, cuando aumenta una cantidad, la otra cantidad dice que también aumenta. ¿Está bien? Cuando disminuye una cantidad, la otra cantidad disminuye. Y eso es lo que hemos hecho, si ustedes han visto, ¿no? Cuando hemos hecho el triángulo. Ahorita vamos a recordar en el siguiente gráfico eso, ¿no? Entonces, lo importante de esto, cuando es directa, cuando aumenta una cantidad, la otra también aumenta. Cuando disminuye una cantidad, la otra cantidad también disminuye. A esa clase de regla de 3 se llama regla de 3 directa. ¿Y de dónde viene? De la proporción directa. También vamos a realizar lo que es la regla de 3 inversa. Como su nombre indica, es inversa. Aquí dice, cuando aumenta una cantidad, la otra cantidad disminuye. Es diferente que miren, cuando uno aumenta, el otro aumenta. Pero aquí sucede lo siguiente, cuando aumenta uno de ellos, disminuye el otro. ¿Está bien? Y viceversa,
dice, o cuando disminuye una cantidad, la otra cantidad aumenta. Entonces, cuando disminuye, la otra aumenta. Entonces, aquí, cuando es directa, cuando aumenta, la otra aumenta. Cuando disminuye, la otra también disminuye. Cuando es inversa, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye. Cuando disminuye, la otra aumenta. De eso se trata esta regla de 3, ¿ya? Y es importante saber esto porque vamos a aplicar en los ejercicios y en los problemas que vamos a realizar. ¿Está bien? Ahora, otro aspecto que también tenemos que saber para la regla de 3. ¿Qué significa la magnitud? ¿Está bien? Y hay varios conceptos que se dan y uno de ellos es el siguiente, ¿ya? Es todo aquello que se puede medir y se puede expresar su valor en número. ¿Cómo dice? ¿Quiénes se pueden medir y se puede expresar en números? ¿No? Uno de ellos es la longitud, otro es la masa, otro es el tiempo. Y así muchas cosas se pueden medir y expresar en número. A ver, veamos algunos ejemplos. A ver, un ejemplo 1. Aquí indica 5 metros. M es abreviatura de metros. ¿Está bien? Y es una medida de longitud. Aquí, ¿no? Es una medida de longitud. Y ahora, ¿se puede medir? Sí, pues 5 metros, si ustedes van en su casa, siempre seguro sus papás, sus mamás alguna vez les han visto medir, ¿no? Tal vez en su casa, midiendo tal vez una mesa, una silla, tal vez realizando un cuarto, siempre usa el flexo, ¿no ve? ¿Y qué ha hecho? Ha agarrado su flexo, ha medido y ha encontrado una medida de longitud. Y en ese caso tal vez ha medido 5 metros. Entonces la longitud se puede medir y se puede expresar en números. Aquí está, ¿no? Se puede expresar en números. En este caso es 5, ¿no? Y la medida es metros. ¿Está bien? Tenemos otro ejemplo. 10 kilómetros. Igual los kilómetros es una medida de longitud. ¿Sí? Es una medida de longitud. Igual, los kilómetros se pueden medir y se puede expresar en números. En este caso el número es 10 kilómetros, ¿no es cierto? Lo mismo aquí, 2 kilogramos. Igual se puede medir. ¿Qué tipo de medida? ¿Qué magnitud es? En este caso la magnitud sería la masa. ¿Está bien? Y eso ustedes lo comprueban en el mercado, ¿no es cierto? Cuando van a comprar cosas, ¿no? Y generalmente la carne compran 1 kilo, 2 kilos y se puede medir. Y tiene su número, ¿no es cierto? En este caso es 2. Así también tenemos 2 libras, ¿sí? Generalmente esto lo vemos en el mercado, ¿no es? En ahí 2 libras de fideo, igual 5 libras de azúcar, etc. Esto también se usa. ¿Y qué tipo de magnitud esto es esta? De 2 libras es una magnitud de más. Es decir, ¿qué es longitud? Perdón, ¿qué es magnitud? Ya hemos dicho. Es todo aquello que se pueda medir y se puede expresar en número. Se puede medir la masa en libras y se puede expresar en número, en este caso 2 libras. Lo mismo también aquí ocurre, ¿no es cierto? Si tenemos en tiempo, ¿sí? Aquí miren, 7 horas. Siempre pasa eso, ¿no? ¿A qué hora ustedes entran al colegio? A las 8 en punto. Es una magnitud también el tiempo, ¿sí? Entonces, 7 horas es una magnitud, en este caso, del tiempo. Lo mismo aquí, 30 minutos,
¿sí? Es un ejemplo. Igual, el tiempo también es este, ¿no es cierto? Tiempo, ¿sí? Se puede medir en minutos y su número es 30. Entonces una magnitud es todo aquello que se puede medir y se puede expresar en números. Otro ejemplo también sería, ¿no? La temperatura, ¿sí? Se puede medir. Regla de 3 simple, en este caso directa. La regla de 3 simple directa es una aplicación de proporciones. Esto lo subrayo porque ya hemos avanzado, ya saben que es una proporción. Y se utiliza en la resolución de problemas. Tal vez para aclarar simple, ¿por qué simple? Porque solo se operará con dos magnitudes. En este ejemplo que vamos a hacer, dos magnitudes vamos a tener. En este caso, ya hemos indicado que es una magnitud todo aquello que se puede medir y se puede expresar en número. Por ejemplo, ¿qué se puede medir? Los panes. ¿Se puede expresar en números? Sí, un pan, dos pan, tres pan. Lo mismo el dinero. Se puede medir, ¿no? Y se puede expresar en números. Puede ser 2 bolivianos, 2,50 bolivianos, así. ¿Está bien? Ahora, es directa, ¿por qué? Miren, en este ejemplo que hemos extractado de de triángulos semejantes, y ustedes saben que este símbolo es semejante, porque en este caso, ¿por qué es semejante? Porque 5 es el doble de 2,50. 4 es el doble de 2. Y 3 es el doble de 2. O viceversa. Esta figura es la mitad de esta otra. Y eso ya hemos visto, ya hemos llevado. Usted se entiende. ¿Sí? Ahora, ¿por qué directa? Porque miren, si uno, mira, aquí es 5, aquí es 2,50, es su menor, ¿no es cierto? Cuando uno disminuye, miren, 5 y ha disminuido a 2,50. 3 ha disminuido a 1,50. Entonces, cuando uno disminuye, el otro también disminuye. Lo mismo aquí. 4 y aquí disminuye en 2. Entonces, cuando uno disminuye, el otro también disminuye. Entonces, por eso se llama una regla de 3 simple, en este caso es directa. Cuando uno disminuye, el otro también. Cuando uno disminuye, el otro también disminuye. Entonces, se trata de una proporción o una regla de 3. Regla de 3 directa. ¿Está bien? Y eso es importante que sepan, porque con eso se va a trabajar. Ahora, en este gráfico, yo había anotado lo siguiente, un problema bien facilito, ¿sí? Un ejemplo bien fácil, entre el pan y el dinero. A ver, ¿cuánto cuesta el pan? En este caso, en nuestro país cuesta 50 centavos un pan, ¿no es cierto? Si tenemos 5 panes, ¿cuánto van a costar? Seguro van a costar 2,50 bolivianos. Si tengo 3 panes, ¿cuánto va a costar? Seguro 1,50 bolivianos. Lo mismo, si tengo 4 panes, va a costar 2 bolivianos. ¿Sí? Entonces, de este ejemplo que hemos realizado, vamos a sacar un problemita. Ya por eso dice, en la resolución de problemas. Ahora, también ya se ha identificado que esta regla de 3 es directa. ¿Está bien? Ahora, el problema.
Si con 2 bolivianos se compra 4 panes, la pregunta, ¿cuántos bolivianos se necesitan para comprar 5 panes? ¿Sí? Y aquí está, ¿no? 2 bolivianos se compra 4 panes. Y la pregunta, ¿cuántos bolivianos? ¿Cuántos bolivianos? Este va a ser nuestro X. Ya sabemos que tiene que salir 2.50. Esto lo vamos a cambiar por X. Se necesitan para comprar 5 panes. Se necesitan para comprar 5 panes. Se necesitan 2.50, ¿no ve? Entonces, pero tenemos que comprobar. Tenemos que aplicar la regla de 3. Ahora, pero antes tenemos que recordar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será una recta vertical? Nosotros aquí sabemos que una recta vertical es en este sentido. Un ejemplo de esta recta vertical es la gravedad. Los objetos siempre caen en forma vertical, ¿sí? Y esta figura es la recta vertical. Pero nosotros también la vamos a decir que son columnas. ¿Está bien? A esto le vamos a llamar columna. ¿Sí? Esto es en forma vertical. También existe la recta horizontal. Un ejemplo de ellos es el agua. Si ustedes ven el agua en estado líquido, si ustedes ven el agua, su superficie del agua siempre permanece en forma horizontal. Y en este sentido, ¿no? Ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Horizontal. Y a esto le vamos a llamar filas. ¿Está bien? Filas. Se lo conoce también filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3. Aquí sería columna 1, columna 2, columna 3. Ahora, ¿qué será una recta diagonal? Y es bien sencillito. La diagonal no es vertical, tampoco es horizontal. Entonces, llegaría a ser así, ¿no? Una de ellas. O también así. ¿Está bien? En este sentido. ¿Sí? Estas son rectas diagonales. ¿Sí? Recta vertical, columna. Recta horizontal, fila. ¿Está bien? Fila. Ahora, nos vamos al problema. Ahora este método, ¿cómo funciona? Funciona del siguiente modo. Siempre en la primera fila van a anotar el dinero, o sea, las magnitudes van a anotar, perdón, las magnitudes. En este caso es el dinero y los panes. Y hemos dicho, regla de 3 if directa es una aplicación de las proporciones y se utiliza en resolución de problemas. ¿Ve? Y este es un problema, ¿sí? En este caso, dice simple, porque solo se opera con 2 magnitudes. Y aquí tenemos una magnitud y otra magnitud. Por eso se llama simple. Ahora, ¿cómo se anota? Leen el problema, ¿no? Dicen, si con 2 bolivianos, aquí colocan, ¿en dónde es bolivianos? A la columna de bolivianos, ¿ya? Entonces colocan 2 bolivianos y hacen un segmentito, lo separan con un segmento, ¿ya? En este sentido. Se compra 4 panes, dice. Y aquí en donde he colocado panes, colocan 4 panes. ¿Está bien? 4 panes. En esta fila colocamos, si con 2 bolivianos, hacemos un segmentito, 4 panes. En la siguiente fila, anotamos lo que sigue. Siempre va a tener una pregunta, ¿ya? En este caso dice, ¿cuántos bolivianos se necesitan para comprar 5 panes? Aquí tienen que un poquito leer bien el problema, identificar qué te está preguntando, ¿sí? En este caso dice, ¿cuántos bolivianos
te está diciendo. Esta es la pregunta. Esta sería tu incógnita X. ¿Está bien? Se necesitan, o sea, si esta es tu incógnita de bolivianos, tienes que colocar en la columna donde pertenece. No puedes colocar en panes. Tienes que colocar en la columna de bolivianos. Este X lo vas a colocar aquí porque te está preguntando cuántos bolivianos. En esa columna colocas. ¿Está bien? Ahora, lo mismo, haces un segmentito. ¿Está bien? Haces un segmentito. Se necesitan para comprar 5 panes, dice. 5 panes colocas debajo de panes, en la columna de panes. 5 panes. ¿Está bien? Ahí. Ahora, miren, vamos a realizar las proporciones. Realizando la proporción, tendríamos 2 entre X es igual a 4 entre 5, porque la regla de 3 es una aplicación de proporciones, ¿no ve? Ahora también vamos a aplicar la propiedad de proporción. En una de ellas habíamos dicho, en la cuarta proporcional, que los extremos, que en este caso son el 2 y el 5, es igual a los medios, que en este caso es el X y el 4. Vamos a aplicar esa propiedad. O viceversa también se puede decir. Que los medios, en este caso X y 4, el producto de los medios X por 4 es igual al producto de los extremos, es decir, 2 por 5. ¿Está bien? Si X en este caso es igual a... Ahora, este 4 que está multiplicando al otro lado de la igualdad va a ir a dividir. Entonces nos quedaría así. Eso también ya hemos visto. ¿No? Estamos recordando. 2 por 5 dividido entre 4. Este 4, si está multiplicando al otro lado de la igualdad, va a dividir. ¿Está bien? Si multiplico X es igual a 2 por 5 es 10 entre 4. Y si divido 10 entre 4 es 2,5. Ahora aquí la pregunta es, si con 2 bolivianos se compran 4 panes, ¿cuántos bolivianos se necesitan para comprar 5 panes? ¿Cuánto había sido? 2,5. Y 2,5 es 2 bolivianos con 50 centavos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si detrás de la coma le aumento ceros, es válido. Sería 2,50 bolivianos. Aquí 2 bolivianos con 50 centavos. ¿Sí? Esta sería mi respuesta. Ahora, para responder en forma literal la pregunta, tienen que tratar de convertir la pregunta en respuesta. Porque si cuántos bolivianos se necesitan para comprar 5 panes, entonces colocaría para comprar, diría, ¿no? Para comprar. Aquí lo van a hacer, ¿ya? Para comprar la respuesta. Para comprar 5 panes, ¿no ves? 5 panes se necesitan 2,5 bolivianos. Esa sería mi respuesta, ¿no? Ahora, en la regla de 3 simple, miren, ¿cómo lo hacen? Si ustedes ven en esta parte, si observan este lugarcito, miren cómo está hecho. La regla de 3 simple se puede acortar estos pasos en una proporción. Directo con este paso se puede empezar. Miren, ¿cómo? Indican lo siguiente. Se puede hacer 2 diagonales, ¿no? En este sentido. Una diagonal
y otra diagonal. Y de aquí se forma una cruz, una X o aspa, también lo conocen así, ¿no? Lo que está ahí. ¿Sí? Dos diagonales se puede hacer. Ahora aquí, si ustedes observan, aquí está X, ¿no ven? Y aquí está X. Ahí colocan X, ¿no? Se puede hacer directo. X es igual a ¿qué? Si ustedes observan en este ejemplo, dice 2 y el 5. Aquí está pues, el 2 y aquí está el 5. Es una de las diagonales, si ustedes se dan de cuenta, ¿sí? Entonces, anoto 2 por 5. Ahora el 4. Miren, el 4 es la diagonal que contiene a X, ¿no ve? Entre 4. Así se puede hacer directamente. Entonces, ¿cómo se puede hacer entonces? La diagonal que contiene a X se coloca al denominador. Y la otra diagonal, el 2 y el 5, en el numerador. Entonces, de esta forma vamos a hacer ya los ejercicios. Esta parte, esto de la proporción y la propiedad de la proporción, no vamos a realizar. No vamos a realizar. Sino, desde este punto hasta acabar nomás ya vamos a hacer. ¿Está bien? Así, para que sea más fácil, han indicado que se hace la regla de 3. ¿Pero de dónde viene? De las proporciones. Entonces, en cualquier ejercicio que hagamos, vamos a hacer este paso. Vamos a hacer dos diagonales. De las dos diagonales, la incógnita vamos a colocar al lado derecho de la igualdad y al otro lado vamos a hacer una fracción. En el numerador, ¿qué vamos a anotar? La diagonal que no contiene a X, es decir, el 2 y el 5. Y el que contiene a X, el otro dato que contiene a X, el 4, lo vamos a anotar en el denominador. Y de ahí vamos a resolver. Esta parte ya no vamos a hacer, sino directo nomás. ¿Está bien? Así se aplica la regla de 3. Entonces, si resuelvo, del mismo modo que en este problema, 2 por 5 va a ser 10. Entre 4. Y X es igual a 2,5 bolivianos. Y lo mismo, anoto la respuesta en este sentido. Aquí anotaría, ¿no? Respuesta, ¿no? Y para comprar 5 panes se necesitan 2,5 bolivianos. ¿Está bien? Ejemplo. Si 20 piezas de madera costaron 150 bolivianos, ¿cuánto cuesta comprar 120 piezas de madera? Y este problema tal vez es de la vida real, ¿no? Siempre sus papás van a comprar madera de la barraca, ¿no es cierto?, para construir sus casas. Pueden utilizar también en eso, ¿no? A ver, empezaremos. En la primera fila, para darse de cuenta, ustedes siempre van a notar las magnitudes. ¿Qué cosas intervienen? ¿Qué cosas que se pueden medir? En aquí dos magnitudes, sería la madera y los bolivianos. Entonces aquí colocamos, sería la madera que se mide en piezas, y los bolivianos, que es el dinero. ¿En qué se mide? En bolivianos. 120 piezas de madera a la columna de madera. Aquí coloco 20 piezas de madera. Costaron, dice, 150 bolivianos. Costaron 150 bolivianos. Y aquí anoto 150. La pregunta dice, ¿cuánto cuesta? Y esto tienen que siempre darse de cuenta qué les está pidiendo. Y lo que les está pidiendo es X. Siempre va a ser la incógnita X.
les está pidiendo, cuesta es dinero, ¿no ve? Entra a la columna de dinero. Aquí colocan X. Comprar 120 piezas de madera, dice. Y 120 piezas de madera a las piezas de madera. Entonces aquí colocamos 120. Ahora realizamos las diagonales. Las diagonales. ¿Está bien? X va a ser igual a raya de fracción. Así funciona el método. La diagonal que contiene a X, ¿qué más contiene? Es el 20. Este 20 anoto al denominador. La otra diagonal que no contiene a X, anoto al numerador. Es decir, 120 por 150. ¿Está bien? Raya de fracción. 20. Ahora multiplicamos. 120 por 150. Y les había pedido para este capítulo que ustedes siempre tengan a mano sus calculadores, porque es cifras altas. No es que no sepamos multiplicar, dividir, se puede hacer, pero vamos a perder tiempo. Para facilitar, hacemos con calculador. Entonces anotan 120 por 150, nos da 18.000. 18. Si dividimos entre 20, nos da 900. No, ¿y cómo nos la pregunta? ¿Cuánto cuesta? Había costado 900 bolivianos. Ahora la respuesta. Ustedes pueden colocar así, ¿no? Pueden colocar. ¿Cuánto cuesta comprar 120 pies de madera? Comprar, pueden decir, comprar 120 piezas de madera. Piezas de madera. Cuesta, ¿cuánto? 900 bolivianos. Listo, con eso estamos terminando el problema. Ejemplo 2. Dice, si por 6 días de trabajo un obrero gana 720 bolivianos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto gana en 10 días de trabajo? Lo mismo, ¿no? Identificamos las magnitudes. En este caso sería días y bolivianos. En una columna va a ser días y en otra columna bolivianos. Y para darnos de cuenta vamos a anotar, ¿no? Días, ¿no? Que es el tiempo. Una magnitud del tiempo. Días. Y en otra vamos a anotar el dinero, que en este caso está medido en bolivianos. ¿Sí? Ahora, ubicamos el problema. Si por 6 días de trabajo, ¿dónde es días de trabajo? Aquí. ¿Ya? Anotamos 6. Un obrero gana 720 bolivianos. Y aquí colocamos 720. En esta columna, ¿qué va a ir? Los días, y en esta columna los bolivianos. ¿Cuánto gana? Dice, ¿qué será? Acá será días. No creo. ¿Cuánto gana? Siempre es dinero, es decir, en bolivianos. Y este va a ser nuestra incógnita X. Entonces, a la columna de bolivianos colocamos X. ¿Cuánto gana? Aquí está, X, en 10 días de trabajo. Entonces, aquí colocamos 10 días de trabajo. Hacemos las diagonales. Realizamos las diagonales. Y anotamos X. X igual raya de fracción. La diagonal que contiene a X, otro número es el 6. Anoto al denominador. Y la otra diagonal al numerador. Sería 10 por 720. Igual. Y lo mismo.
Y es facilito, ¿no? Cuando se multiplica por 10 solamente hay que aumentar un 0. 10 por 720 sería 7200 entre 6. Si divido 7200 entre 6, va a ser 1200. ¿1200 qué? Bolivianos. ¿Está bien? Entonces, en 10 días de trabajo gana 120 bolivianos. La respuesta sería, en 10 días de trabajo gana 1200 bolivianos. Esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, sería también muy útil que ustedes sepan usar también, no solamente con calculadora, también usar la simplificación. En este ejemplo habíamos dicho que x es igual a lo que está con x al denominador y la otra diagonal en el numerador. ¿Sí? Aquí se puede hacer simplificaciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? Un 0 con otro 0. ¿Está bien? Se puede sacar también mitades. Mitad de 12 es 6. Mitad de 2 es 1. ¿Sí? Y lo único que nos quedaría es multiplicar 6 por 150. Y eso es 900. Entonces, cuando ustedes simplifican, se les facilita los problemas. También se puede hacer así. Miren, 6 por 150, 900. Entre 1 sigue 900. Y de esta forma también pueden hacer. Por eso hemos aprendido también simplificaciones. Ejemplo 3. Si en 3 horas camino 8000 metros, en 24 horas, ¿cuántos metros recorreré? Y eso estamos viendo, nuestros papás hoy en día están caminando bastante, ¿no es cierto? A ver, empezaremos. Identificamos las magnitudes. En este caso son horas y metros. Entonces aquí anotamos horas y aquí metros. ¿Sí? Sabemos que es la longitud y es el tiempo, ¿no? Ahora, digo, si en 3 horas, en la columna de horas, camino, dice, 8000 metros. La pregunta, en 24 horas, ¿qué está? En 24 horas. La pregunta, ¿cuántos metros? Siempre es cuántos o algún sinónimo que te esté indicando una pregunta. Esa es la incógnita. Aquí está X. Entonces la incógnita es metros. ¿Cuántos metros recorreré? Ese va a ser mi incógnita. Y un detalle, ¿no? Estos 3 problemas son directos. ¿Por qué? Miren aquí. Aquí tengo 20 piezas, ¿no? Y me cuesta 150 bolivianos. Si aquí tengo 120 piezas, más dinero va a costar, ¿no ve? Se supone. Entonces, miren, y ha salido 900. Efectivamente es más. Entonces, se aplica, es directa, ¿por qué? Porque si tomo el 20 y el 120, si uno aumenta, el otro también aumenta. ¿Está bien? Es directa esta regla de 3. Lo mismo va a ocurrir aquí, ¿no? Si tengo 3 horas, en 3 horas he recorrido 8000 metros,
En 24 horas seguro también más metros voy a recorrer. Entonces, si el 3 aquí está aumentando, el 24 también va a tener que aumentar. Es decir, va a ser mayor que 8000. ¿Sí? Porque si en 3 recorres 8000, en 24 va a ser más. Es también una regla de 3. De 3 directa. ¿Está bien? Entonces es bien importante que sepan identificar que es directa. Realizamos. En este caso anotamos X. ¿Está bien? Igual. Realizamos las dos diagonales. ¿Lo ven? Lo que contiene a X, ¿sí? Lo anoto el 3 en el denominador. Y la otra diagonal lo anoto en el numerador multiplicando. 24 por 8000. ¿Está bien? Si multiplico esto con mi calculadora, voy a obtener que es 24 por 8000. Eso es 192.000 entre 3. Y si esto lo divido entre 3, 192.000 dividido entre 3, voy a obtener que esto es 64.000. ¿Y qué es? Nuestra incógnita es metros. 64.000 metros. Y mi respuesta sería que en 24 horas, recorro 64.000 metros. Miren, en 3 horas 8.000 metros. En 24 horas les he dicho que tenía que salir más, porque si en 3 horas es 8.000, en 24 va a ser más metros, ¿no ve? Había sido 64.000 metros. Entonces, esta es regla de 3, es directa, porque si ustedes ven, si uno aumenta, el otro también aumenta. Por eso es regla de 3 directa. Hasta ahí por el día de hoy.